Nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, desde que ambos empezamos en la televisión, prácticamente al mismo tiempo. Y desde bien temprano en nuestras carreras, tú fuiste de los pioneros que alertó sobre el cambio climático, cuando la palabra, la frase cambio climático era prácticamente una mala palabra. Entro en los medios de comunicación. Eso fue al principio de los años 90. Y no había muchas oportunidades de hablar sobre el tema en la televisión, especialmente televisión en español, pero en el año 1997, 100 presentadores del tiempo en la televisión de Estados Unidos fueron invitados a la Casa Blanca en la administración Clinton-Gore. Y en el East Room de la Casa Blanca presentó el presidente y presentó a Al Gore, ganador del premio Nobel, y presentó sobre el cambio climático a todos nosotros. Yo por lo menos salí de ahí inspirado. Yo quise buscar la manera de comunicar más sobre el cambio climático. Eso fue en el 97, hace 25 años de eso. Y a través de esos 25 años, toda oportunidad que he tenido, he tratado de comunicar sobre, bueno, en esa época, lo que venía. Y al presente hablo de lo que ya está aquí. Cuando tú al principio mencionabas la teoría de calentamiento global y de cambio climático, yo me imagino que la gente te veía como un alarmista, porque era la mentalidad que había en aquella época. Al principio la gente como que decía, pero ¿por qué John está tan preocupado de este cambio climático? Y muchas personas, especialmente los que tienden a negar que esto está ocurriendo, decían, ay no, pero ¿para qué preocuparse de eso? Si eso no va a empezar a suceder hasta dentro de medio siglo, dentro de un siglo. ¿Sabes qué ha sucedido? Que todas estas cosas que los científicos dijeron estarían ocurriendo están pasando con mayor rapidez y hasta, no solamente con mayor rapidez, pero con mayor intensidad de lo que se había pronosticado. El reto de cómo nosotros podemos tratar de frenar un poco el calentamiento global, porque a estas alturas, ojo, ya se ha calentado 1,1, 1,2 grados centígrados, estamos en camino a 1,5, si no 2 grados centígrados, fácil. Y yo quiero que tú le expliques al público lo que eso significa, porque cuando dices uno, suena poquito. Suena bien poco y mira, es verdad, o sea, que si yo estoy en la calle y la temperatura es 31 grados centígrados en vez de 30, ¿yo me siento diferente? No, ¿verdad? Pero importa muchísimo, porque ¿qué pasa cuando uno mira la distribución de todas las temperaturas? Desde las más frías, récord de frío, hasta las más calientes, terribles, que hasta causan muertes, ¿verdad? En esos extremos, cuando nosotros movemos toda esa distribución de temperaturas un poquitito más hacia la derecha, hacia los extremos de calor, entonces esos extremos se tornan más frecuentes y más intensos. En otras palabras, las olas de calor ahora se dan con mayor facilidad y cuando ocurren olas de calor, la temperatura se dispara mucho más de lo que ocurría anteriormente. Hay un ejemplo en el sur de la Florida, donde en el año 2019 y 20 hubo 200 récords de calor versus 2 récords de frío. O sea, hablemos de un clima que está totalmente fuera de balance. 200 récords de calor versus 2 de frío, eso definitivamente es un problema. Yo pienso que si la gente se imagina lo que viene en camino, si no frenamos esto, se asustaría mucho. Mira, yo creo que particularmente hay muchas personas que no se dan cuenta de la seriedad, por ejemplo, de un calor extremo. Solo para dar un ejemplo. Tú sabes toda la gente que trabaja en construcción, que trabaja en agricultura. Es más, una persona que tal vez tenga trabajo de oficina, pero que así inocentemente dice, ay, me voy a ir a trotar esta tarde. Miren, hay ciertas temperaturas que estamos empezando a ver donde trabajar al aire libre o irse a trotar en la tarde puede costarle la vida a una persona. Eso nada más mete miedo. El calor es el mayor asesino de todas las condiciones meteorológicas que existen. En los Estados Unidos, ¿cuál es el mayor asesino? El calor. Porque se mueren los niños chiquitos, se mueren los envejecientes, se mueren las personas con condiciones médicas cuando no pueden refrescar su cuerpo en una situación de un calor que va acelerando. Y no es solamente, John, que tenemos más calor. Vamos a buscarnos un abanico y se resuelve todo. Es que esos cambios de temperatura tienen un impacto muy fuerte en lo que es la flora y la fauna también.
Sí, todos los ecosistemas se están afectando por esto. O sea, nosotros ya llevábamos un tren hacia la sexta gran extinción de especies en este planeta, lo cual pensarlo nada más, o sea, le rompe el corazón a uno pensar que estamos perdiendo toda esta flora y toda esta fauna. Pero el cambio climático está acelerando eso. O sea, hay especies que no encuentran a dónde irse, porque o la temperatura del agua está demasiado caliente o no pueden trepar la montaña suficientemente alto para encontrar las temperaturas frescas que ellos están acostumbrados. Se le acabó la montaña y ahí termina extinguida esa especie para todos los tiempos, ¿no? Y eso repercute sobre el ser humano. O sea, los ecosistemas nos proveen servicios al ser humano. Me refiero a medicinas que vienen de la naturaleza, que vienen de plantas, por ejemplo. Si se mueren las plantas, perdemos esas medicinas. Además, todo lo que es, pues, la tranquilidad que nos trae estar en un medio ambiente más natural, una cosa que no se le debe, no se puede ignorar, que es bien importante para nosotros. La sequía por la que está pasando California es realmente preocupante. Definitivamente, o sea, la sequía de California es una mega sequía y ha sido clasificado como eso, una cosa que no se ha visto en 1200 años. Y ojo, o sea, enseguida la gente va a decir, bueno, pues si pasó hace 1200 años es una cosa totalmente natural. Bueno, sí, puede haber ciclos de tiempo seco y tiempo más caliente y puede haber mega sequías en el pasado y en el presente, pero el problema del presente es que la poquita precipitación que estamos recibiendo, en vez de caer como nieve, lo cual es bien importante en el suministro de agua hacia la primavera y el verano en lugares como California, en vez de caer como nieve en las montañas, está cayendo como lluvia porque hace demasiado calor por culpa nuestra, por el calentamiento global. Si no almacenamos una capa de nieve en la Sierra Nevada de California, entonces no tenemos un suministro de agua, o sea, la escorrentía, el deshielo de esa nieve, no lo tenemos ese suministro hacia la primavera, verano y hasta otoño, y por lo tanto, pues surgen la escasez de agua que estamos viendo en California. Con las condiciones actuales de sequía en California, ¿qué pasa si en este invierno no cae suficiente nieve como para resolver el problema? El déficit de nieve, de la capa de nieve, es un problema ya de muchos años. De vez en cuando tú ves que en un lugar, como por ejemplo en el sector cercano al lago Tahoe, un año como que cae un superávit de nieve y ¡ay, qué bueno! Pero en general, está cayendo mucho menos nieve en toda esa Sierra Nevada. Lo que pasaría, entonces, si entramos y pasamos otro invierno donde no se acumula suficiente nieve en las montañas, es que entraremos al 2023 con ese déficit, donde ya los acuíferos están medios vacíos de todas formas porque todo el mundo ha extraído el agua del suministro de agua que, por ejemplo, existe en el Valle Central de California. Y si no hay agua bajando de la montaña, entonces tendremos más escasez de agua y va a ser peor aún la situación para los residentes y los trabajadores agrícolas y la industria agrícola de esa zona. Y esta situación de la sequía se está repitiendo a través del mundo, no es algo aislado de California, es un problema global. Mira, María Celeste, lo que está pasando es que el ciclo hidrológico está acelerado. El río Colorado en el suroeste de los Estados Unidos, poco le queda para ser un riachuelito sin nada. Es más, yo creo que poca agua llega a donde desemboca ahí en el Océano Pacífico. Prácticamente no llega agua ahí. Y ese es el río que nutre de agua a varios estados, inclusive a México. Claro, y entonces poca agua queda para los estados que están río abajo del río Colorado, y por eso hay unas peleas tremendas actualmente, legales, que existen entre diferentes estados norteamericanos, Arizona, Colorado, Nevada, California. Todos esos estados se están peleando por la poca agua que pueda estar bajando del río Colorado, por la mega sequía que está ocurriendo, pero también a la misma vez vemos las inundaciones como en Pakistán, que las inundaciones que ocurrieron durante el 2022 fueron terribles, mataron a más de 1.500 personas con unos daños terribles en un lugar que es bastante pobre para empezar. O sea, cuando llueve, llueve más fuerte. Cuando se secan los suelos y la vegetación, se seca más rápido porque las temperaturas están más altas. O sea que todo está acelerado, todos los extremos son peores y si llueve, se inunda y si se seca, hay sequía. Una de las cosas que yo creo que el público en su gran mayoría aún no comprende es que siempre se habló de esto como algo que le iba a pasar a las futuras generaciones. Pero ahora
ya estamos más que claros por incluso informes que han salido al día de hoy de que ese descalabro que viene ya comenzó en esta vida, en esta generación. Es que lo estamos viendo, o sea, nosotros estamos viendo todos estos extremos que están causando más desastres catastróficos, aún en países ricos como los Estados Unidos. Los desastres de $1.000 millones en Estados Unidos se están dando a un ritmo actual de una vez cada 18 días. Una cosa increíble. O sea, 20 veces al año, 22 veces al año, desastres de $1.000 millones causados por condiciones del tiempo extremas que el cambio climático está causando. Si eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, entonces imagínense lo que está pasando en el resto del planeta, donde las personas tienen menos recursos para ser resilientes y resistir el embate de, pues sea un huracán fuertísimo o una inundación terrible o una sequía. Aparte, los huracanes se están tornando más intensos, como María en Puerto Rico, o como Dorian en las Bahamas, o como Harvey en Texas. Una mayor proporción de las tormentas tropicales que se están formando se están convirtiendo en ciclones de categoría 3, 4 y 5, que son los que de verdad causan las grandes catástrofes. Esos los estamos viendo desafortunadamente con mayor frecuencia. Y es por las altas temperaturas. Y es por las altas temperaturas del mar. El mar, los océanos del planeta han absorbido una cantidad de calor que si no fuese por el mar, estaríamos asándonos peor de lo que ya nos estamos asando, porque el mar ha absorbido prácticamente más del 90% de todo el calor atmosférico que por la mano del hombre estamos causando. Así que, ¿dónde vemos un alza rápida en temperaturas? En la superficie del mar, y eso nutre a los huracanes. Parte del problema es que todo este cambio climático está haciendo que haya menos alimentos, menos vegetales, y por ende, todo cuesta, la canasta alimenticia cuesta más cara. O sea que es como un círculo vicioso. Sí, definitivamente. O sea, mira, cuando se pierde una cosecha, porque a veces se pierden cosechas no por sequía, a veces se pierden cosechas porque llovió demasiado. Y eso también está pasando. Pasa ahí en Iowa en cantidad de veces, o sea, se pierde, no sé, una cosecha total de maíz porque llovió demasiado o hubo una inundación y se les inundó todo el terreno. Así que sí, todo cuesta más en parte debido a los cambios que estamos viendo en el clima. ¿Tú piensas que la humanidad va a tener la capacidad de entrar en cintura, comprender el problema y buscar soluciones a tiempo? Hay que preocuparse por el prójimo, no solamente preocuparse por uno, y por cuánta plata uno se pueda ganar y por cuántas riquezas uno puede tener. Hay que preocuparse por el prójimo. Si los líderes del mundo y los líderes de las corporaciones se estuviesen preocupando también por el prójimo, al igual que se preocupan por ellos mismos, yo creo que veríamos soluciones a este gran problema de cambio climático. Tú has tenido la ventaja de que has podido hacer crossover, crossover, o sea, para atrás y para adelante has trabajado con ambos mercados a través de tu larga carrera. ¿Tú crees que la audiencia angloparlante es más receptiva a estos conceptos de cambios climáticos que los hispanos o es al revés? Yo creo que es al revés. Yo creo que los hispanos son muy receptivos al tema de cuidar al planeta Tierra. Se preocupan mucho por eso, les preocupa el cambio climático, pero ¿qué pasa? A veces, por más deseo y más preocupación que tengamos, como que no nos movilizamos, porque pues tenemos otras cosas que están de prioridad, ¿no? O sea, si yo tengo que preocuparme por poner comida en la mesa o poder pagar la renta, pues a veces no me sobra el tiempo para entonces poderme ir a protestar para que protejan el medio ambiente, etcétera. Pero esa preocupación definitivamente está presente. Entonces, yo creo que dos cosas se pueden hacer de parte de los hispanos. Primero, esos pequeños pasos a nivel de núcleo familiar, ya sea, pues, no sé, buscarse si se tienen que comprar un carrito, pues que el carrito sea más económico o un enser de la casa que no gaste tanta electricidad. O sea, que no estoy hablando ni siquiera de poner paneles solares ni nada, no. Darte una ducha de 1 minuto. Exacto, y no consumir tanta agua y no consumir tanta electricidad. Eso lo podemos hacer a nivel de núcleo familiar. Pero ¿qué es lo otro más sencillo además que podemos hacer ahora que somos la minoría más grande dentro de este país, de Estados Unidos? Oiga, votar. El voto latino es tan importante, tenemos tanto poder dentro de nuestra comunidad para poder
cambiar el curso de hacia dónde vamos. Entonces, los latinos podemos exigir que los que sean nuestros líderes, esos políticos que son los que son electos, que sean personas que sean conscientes sobre el medio ambiente y que sean conscientes sobre el cambio climático y cómo mitigar eso y cómo frenar el calentamiento global. Eso es bien importante. Uno de los grandes retos del cambio climático es que aquí en Estados Unidos se ha politizado mucho. ¿Cómo tú ves la situación? En realidad, lo vimos comenzar cuando hubo una iniciativa hace ya casi 30 años para tratar de ayudar al medio ambiente. Eso fue en la administración Clinton. Y entonces en el año 94 entró el partido contrario, tomó control de la Cámara de Representantes y ahí se acabó todo. No solamente se acabó todo de esa iniciativa hacia el medio ambiente, pero además empezaron a atacar ese tema. O sea, a demonizarlo. A demonizar a los ambientalistas, a demonizar a los que estaban hablando del cambio climático y se convirtió en lo que se convirtió. Hasta el punto donde, bueno, el Al Gore, que terminó siendo ganador del premio Nobel por hablar del tema del cambio climático cuando nadie estaba hablando del tema, y ponerlo en la pantalla de todo el mundo cuando nadie estaba hablando del tema. Y mira lo profético que fue todo eso, que terminamos hoy día viendo todas las cosas terribles de las que se hablaban en esa época. Bueno, ese señor terminó siendo el chiste, un chiste para todos los del partido contrario. Hay una percepción errónea entre no solamente los americanos de a pie, pero, o sea, una persona tan distinguida como tú, una periodista de hace tantos años, la percepción es de que esto es tan controversial que nadie va a hablar del tema, que todo el mundo, más vale que yo no mencione esto en la cena en mi casa porque no sé qué. Resulta que 2 de cada 3 americanos están preocupados por el cambio climático, pero piensan que el que está al lado de él no está preocupado sobre el cambio climático cuando en realidad sí lo está. Entonces nosotros podríamos estar hablando mucho más de esto entre nosotros y si hablamos más del tema, menos se politiza el tema, porque ya se convierte en una cosa que estamos internalizando y personalizando en vez de politizarlo. El tema del cambio climático, mientras más lo hablemos, más lo personalizamos y menos lo politizamos.